¿Cómo eliminar hernias discales sin cirugía? Bueno, la realidad es que las hernias discales, que no son más de fragmentos del disco que han salido del interior del disco intervertebral y están molestando, irritando, comprimiendo una raíz nerviosa, bien sea cervical, dorsal o lumbar, en su gran mayoría se curan solas, es decir, no hay que hacer nada. Bien sea una hernia, una protrusión, no hay que hacer nada. Al principio, cuando salen del disco, son bastante acuosas. Digamos que el contenido es 90% es agua. Entonces, el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa y muchas veces la reabsorbe. En poco tiempo la reabsorbe. De hecho, muchas veces estoy seguro que tú, yo y todos hemos tenido hernias o protrusiones y el cuerpo nos las ha curado. Hemos tenido algún achaque, pero luego el cuerpo nos ha curado y otra vez volvemos a estar bien. Entonces, no lo entendemos muy bien, pero seguro que ha sido el cuerpo el que nos ha curado. Luego hay hernias que ya se instalan, que ya llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahí ya, bueno, ya puedes empezar a tener más dudas sobre qué hacer. Hay una teoría que defiende que dejándolas incluso años, acabarán por reabsorberse. Y puede que sea así, pero puede ser una buena idea cuando no te duele ni te limita demasiado y sobre todo cuando no te esté dañando los nervios. Porque hay que saber que una hernia comprimiendo o irritando un nervio mucho tiempo, muchos meses o muchos años, al final va a tener malas consecuencias para los nervios. Entonces tampoco es una gran idea. ¿Que al final se reabsorbería? Sí, pero a costa de dolor, de limitación y sobre todo posiblemente generes mucha artrosis que para el futuro no va a ser nada buena. Entonces te vas a quitar la hernia, pero puede aparecer un proceso artrósico prematuro. O sea que cuidado con eso. Sí, se pueden ir con los años, pero puede tener su parte negativa. Para mí también, ¿qué ha funcionado históricamente bien? Bueno, pues nosotros desde 2006 hacemos tratamientos de descompresión axial vertebral para hernias que todavía están contenidas en el ligamento, es decir, que no son todavía una lágrima, que no son muy compresivas, que no están dañando los nervios, y son máquinas que están controladas. Es como esas máquinas que tenéis en casa de inverters, que os dais la vuelta, que hacen espacio intervertebral, pero son computerizadas y te hacen el movimiento muy perfectamente. Conseguimos pues hacer como una especie de acordeón, ayudando a que el ligamento amarillo empuje la hernia o la protrusión hacia adentro. Eso funciona muy bien a nivel lumbar y cervical, pero siempre, claro, que la hernia o la protrusión esté indicada para justo ese tratamiento. Mejor aún que solo hacer la parte de descompresión axial vertebral. Nos ha funcionado. En el 2009 hicimos un estudio que hicimos, creo que fueron 1.530 y pico pacientes, a los que se les aplicaba sesiones de ozono para vertebral, realmente, o sea, infiltraciones de verdad, 3, 4, y se combinaba con entre 10 y 15 sesiones de descompresión. A eso es lo que todavía llamamos tratamiento combinado. Y aunque ahora lo hacemos menos, no lo hacemos menos porque pensemos que es mal tratamiento, sino porque lo hacemos menos porque los pacientes que vienen ahora a vernos, digamos que son más complejos. Sus patologías o su espalda está mucho más dañada. Entonces, a pesar de ser un muy buen tratamiento, el tratamiento combinado, lo de antes está indicado para pacientes que tengan hernias, discopatías, pero que ya pensemos que se pueden solucionar sin cirugía. Entonces, cuando es sin cirugía, por ejemplo, un tratamiento combinado de descompresión axial con infiltraciones de ozono mezclado, pues creo que resolvía, pero estamos hablando de una cantidad altísima, un 94% me suena, era la gente que no tenía que operarse. Mucha gente de mi familia lo ha hecho, así el único izquierdo que se ha operado ha sido yo. Pero bueno, realmente funciona muy bien y funcionaba muy bien, solo que ahora lo hacemos menos porque los pacientes son distintos, pero no significa que no funcione. Más cosas. Sin cirugía, bueno, yo no soy ningún experto en si vas a nadar, si vas a pilates, si haces fortalecimiento.
Pues habrá hernias que reaccionen ante eso y otras hernias que no. Hay veces que aunque seas Cristiano Ronaldo, si tienes una hernia que se ha hecho dura, que es como un chicle duro, como una piedra que tienes instalada, que te está irritando, comprimiendo, raspando el nervio, pues da igual que te pases la vida haciendo abdominales o pilates o que aprendas a sentarte bien o a agacharte mejor o peor. Esa te va a molestar. Pero en principio todos somos partidarios de intentar todo lo que pueda funcionar y que no sea necesario operar. ¿Es porque es muy riesgoso operar una hernia? No, pero si no tienes que operarte, pues tampoco te vas a someter a una cirugía porque sí. Así que más cosas. ¿Funciona la cúrcuma, cartílago de tiburón, todas esas cosas? Pues no se sabe realmente. ¿Te pueden evitar una cirugía? Por sí solos, no. Pero entre la fuerza que tiene tu cuerpo para sanarse, más eso, más que tu cabeza siente que está tomando algo para hacerlo, más el placebo, más las sesiones de fisio que hagas, más, posiblemente te pueda funcionar. Así que, ¿por qué no? Se puede probar tranquilamente. Luego a veces veo que hay pacientes que la hernia, imaginaos, tienen una hernia lumbar y el paciente está un mes muy mal, enfermísimo, el segundo mes mal y está yendo al quiropráctico, al osteópata o a la descompresión axial o incluso a donde sea, o hace ozono y no le funciona, pero hay un momento que a él le toca curarse, no sé cómo deciros, esa hernia se va a curar y justo va ese día o esos días va a un especialista que le dice, mira, te voy a poner unas toallas y te voy a dar con un palo en la espalda. Y ese día le pegan el palazo y se cura. Entonces, ¿ha sido el palazo o el casi desmayo que ha tenido el paciente? Pues no, realmente ha sido que le tocaba curarse. Entonces, si hubiera ido al osteópata X o al fisio Y, pues seguramente el éxito de haberle curado la hernia le hubiera correspondido a ese osteópata o a ese fisio o a esa descompresión axial o al que le tocase tratarlo en ese momento, porque ese paciente ya la hernia le iba a empezar a dejar de dar problemas o le iba a dejar de dar problemas, ya le tocaba. Más cosas que diría yo, ponerse una faja. Ya sé que aquí en España fisios, osteópatas no la recomiendan, pero si estás en un proceso agudo con una hernia y te pones una faja y ayudas a los nervios a no dañarse y al cuerpo a que no le duela tanto y que los nervios tengan un poco menos de presión, pues te va a ayudar a que esa gelatina se cure antes, se pueda reabsorber antes. Y lo mismo con collarines cervicales, si son collarines cervicales suaves, y bueno, eso puede ayudar mucho. Hay siempre la eterna discusión, faja sí, faja no. Nosotros aquí Invisiondo, faja sí, 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 sí y siempre sí. Así que sin abusar, por supuesto, pero ayuda y es más importante. Ya creo que Cristiano Ronaldo hay algunos, los demás tenemos algo de tripa o más que algo de tripa, entonces pues ya no la musculatura que puedas perder es muy poca respecto al beneficio que pueden obtener tus nervios al no dañarse, ¿no? Más cosas que se me ocurren. Puedes hacerte una infiltración de ozono intradiscal, es decir, dentro del disco, se pasa producto contraste, se pone la infiltración y realmente te puede hacer muy bien en el disco, cicatrizarlo muy bien y hacer un poquito más pequeña la hernia. En los años 80 se utilizaba mucho la quimipapaína, que era un extracto de papaya, curiosamente, y eso era en teoría mano de santo. Ponían ese extracto y ¡puf!, la hernia se encogía mucho y muy rápido. Lo que pasa que a veces dejaba mucho lumbago y crónico, y era casi peor el remedio que la enfermedad. Entonces, y luego aparte empezó a dar problemas alérgicos, creo que en Estados Unidos murieron algunos pacientes y se prohibió. El sustituto de eso, después de muchos años ahora, es el discogel.
El Discogel es un producto creado por un francés, un radiólogo francés que nosotros conocemos y que nosotros hace 10 años lo probamos y tiene un poco la... quema mucho el disco. Te puede quitar un poco la hernia, pero te va a dejar el disco quemado. Entonces, funcionar con un disco, con un amortiguador que ya no funciona, te puede sacar de una, pero meterte en otra peor, porque te puedes ver obligado a cambiarte el disco. Y cambiar un disco es más cirugía que quitar una hernia. Bastante más cirugía que quitar una hernia. Entonces, a nosotros el Discogel lo utilizamos 2 o 3 veces y ya vimos lo que pasaba, que era un poco la repetición de la quimipapaína de los años 80 y por eso no se utiliza. Células madre, combinándolas con discografía, con ozono y algunos tipos de células madre tienen que ser lo más puras posibles, porque realmente en el disco, los discos tienen muy poca vascularización, es decir, pasa muy poca sangre, hay muy poca sangre. Entonces, lo que tienes que intentar es poner las células y que sobrevivan en ese entorno. Entonces, no siempre puedes asegurar que las células madre vayan a sobrevivir dentro de los discos. Entonces, es un poco controvertido, la verdad. Yo hace 6 meses o 2 años hubiera dicho que no. Ahora, los últimos casos que hemos hecho a gente joven, tengo buenas sensaciones, pero quizás dentro de un año os pueda decir, oye, efectivamente funciona muy bien, o realmente lo que funcionaba en el caso eran las infiltraciones y el ozono, y las células funcionan mejor o peor. Todavía yo ahora tengo una sensación, pero entre muchos interrogantes. Sí me lo haría porque no tiene ningún efecto negativo y lo único que puede tener es un efecto positivo, pero sabiendo que seguramente, o que tiene limitaciones, como todo. Más posibilidades para no operarte una hernia discal o una protusión. Yo diría que se puede hacer una técnica percutánea en el que se pasa una cánula al disco, se reabsorbe el interior, por esa misma cánula se mete una pinza y se quitan los fragmentos que estén molestando a los nervios. Eso le llamamos retirada de hernia percutánea en el día. ¿Y puedes considerar que es quirúrgico? Sí. ¿Puedes considerar que no es quirúrgico? Sí, también, porque es en el día, no hay anestesia general, se hace con sedación, es decir, estás medio dormido. Entonces, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Por un lado vas a quirófano, por otro lado te evitas muchas de las cosas que más asustan del quirófano, que es abrir, que es la anestesia general, que es me pueden tocar los nervios, lo que sea. Entonces, yo creo que es una de las técnicas que más piden los pacientes, porque generalmente aquí los pacientes ya realmente han hecho de todo. Y luego ya, pues, ¿qué tenemos? Luego ya tenemos pues ya las técnicas quirúrgicas, que realmente son pues la técnica endoscópica, que se mete un óptico para retirar la hernia. Tenemos la microcirugía con un microscopio. Tenemos la microdisectomía, que se abre un poquito y se retira la hernia. O sea, realmente tenemos muchas técnicas. Lo que pasa es que a veces, en muchas ocasiones diría que a veces cuando se ha dejado mucho la hernia, ya el problema ya no es solo la hernia, sino que es la hernia más la falta de altura del disco. Entonces, si solo quitas la hernia, todavía no resuelve el problema. Pero bueno, yo creo que eso es para otro vídeo, y en otro vídeo ya podemos explicar cuándo es buena idea solo quitar la hernia o cuándo es mala idea quitar la hernia si no cambias el disco. Pero bueno, espero que hayáis hecho una idea un poquito de cómo eliminar las hernias, el cuerpo, fajas, ejercicios, todo lo que os funcione, y luego descompresión axial, infiltraciones de ozono y discografía, y luego la técnica percutánea con la cánula. Yo creo que es, si ya os está molestando, yo creo que es lo más avanzado que hay sin cirugía. ¿Vale? Venga, os mando un abrazo. Chao.